Hola, ¿cómo están? Empezamos tarde. No muy tarde, pero bueno. ¿Me escuchan los chicos que están virtuales? Bien, perfecto. Em, Ahora sí. Bueno, la idea es hoy cerrar con este caso integrador, empezar a dar realmente de este caso integrador para poder cerrar créditos y pasivos, medir los créditos y pasivos que realmente tenemos. Sí, créditos y pasivos, las dos cosas tenemos. Y empezar con el caso 7.1 de la modalidad de créditos y pasivos, el módulo sería de créditos y pasivos. Ya para ustedes va a quedar tarea para el hogar resolver el caso 7.2, que incluso tienen ya subido una tarea, es decir, un lugar donde pueden resolver el ejercicio, subir y yo le voy a hacer las correcciones pertinentes. Así que también la idea es interactuar un poquito más hoy, porque tenían como tarea para el hogar también resolver esta segunda parte de créditos y pasivos. Así que vamos a ser un poco más interactivos. Van a hablar más ustedes que yo, seguro, porque resolvieron todo. ¿Por lo menos lo intentaron? Bien. Bueno, esa es la idea, que lo hayan intentado. Bueno, resumiendo en pocas palabras, realmente serían no en grandes, en pocas palabras, los créditos y pasivos, ya estuvimos viendo cómo se hace la medición inicial. Ahora vamos a ver cómo se mide al cierre. Se me escucha bien. Y para los créditos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que analizar, uno, la posibilidad y dos, la intención que tiene el ente, es decir, la empresa, en negociar estos documentos, ¿sí? Es decir, tenemos que preguntarnos o plantearnos al cierre si la empresa negocia los documentos o hubo hechos posteriores al cierre en donde han demostrado que se negociaron esos documentos. ¿Qué quiere decir negociar? Básicamente descontar. Ir a un banco o a una entidad financiera en donde me adelanten dinero en efectivo y no esperar hasta su vencimiento. Por lo tanto, me tengo que plantear eso. Si el crédito lo voy a mantener hasta la fecha de vencimiento o si lo voy a negociar. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, mirando los hechos posteriores al cierre, que es una unidad que vamos a ver más la última clase, si esperemos que tengamos tiempo, en donde es un punto donde tienen que analizarlo, ¿sí? Tienen que, cuando lleguen los parciales o los casos prácticos integradores, ver esa cuestión, si hay hechos posteriores al cierre que me indican que la empresa realmente negoció ese documento. ¿Por qué? Porque si la empresa decide quedarse con el documento hasta la fecha del cierre, ¿cómo voy a medir esos créditos? Va a ser una forma. En cambio, si decide negociarlos, es decir, venderlos, hablando mal y pronto, se va a medir de otra forma. ¿Cómo voy a medir los créditos? Siempre lo voy a medir teniendo en cuenta esta situación del tiempo en donde tengo que ver el momento cero del crédito, es decir, cuándo se inició el crédito, la fecha de cierre y el momento final, que sería el momento donde voy a cobrar o donde va a finalizar mi crédito, esa obligación que tiene un tercero de pagarme. Si yo voy desde el pasado al futuro, voy a utilizar el método de costo amortizado, que básicamente es capital más todos los intereses que se vayan devengando, menos los cobros que se han realizado, ¿sí?
De esa manera voy a determinar el crédito. Y obviamente un dato muy interesante va a ser los intereses de vengado. ¿Con qué tasa? Si estoy hablando de que lo voy a mantener al cierre. Con la tasa pactada. Es decir, con la tasa que se pactó desde un inicio, voy a ir devengando estos intereses. Ahora bien, puedo ir desde el futuro, es decir, con su valor nominal, y llevar del futuro a la fecha de cierre con el VAF, que sería valor actual de flujo futuro de fondo, también a la tasa pactada. Me da lo mismo, o me debe dar lo mismo. Bien. Ahora, si yo tengo la intención de negociarlo, yo sé que se negocia esos documentos, hay un hecho posterior al cierre que me indica que se negoció, ¿qué voy a hacer? Ya no va a valer lo mismo el crédito, ¿sí? Porque esto está bien. Sí, no va a valer lo mismo, porque obviamente si yo quiero adelantar fondos, el banco tiene su precio para adelantarme el fondo, que puede ser igual, mayor o menor de la tasa que yo pacté. Por lo tanto, yo me voy al banco y el banco, ¿qué va a hacer? Va a ver la situación crediticia mía, de quién, contra quién tengo el crédito, va a establecer su tasa de interés y va a mirar el valor nominal. Y del valor nominal va a traerlo al presente. Así que si yo deseo negociar ese documento, la medición contable va a ser del valor futuro, es decir, del valor nominal que está en el documento escrito y que no se puede cambiar, lo tengo que llevar al presente, a la misma tasa o a tasa diferente. La tasa de mercado, es decir, va a tasa de mercado. ¿Y qué tasa de mercado? Pregunta que siempre se hace. La tasa de descuento que establece el Banco Central, la tasa de préstamos que establece el Banco Central, la tasa de préstamo que establece el banco. ¿Qué tasa? Exactamente, la tasa del banco donde yo opero, que no siempre son las mismas tasas los de entre los bancos. La tasa del banco donde yo opero para este tipo de operaciones. No es lo mismo la tasa de interés para un crédito, para un cliente, que la tasa de descuento, que la tasa del plazo fijo. ¿Sí? Son tasas distintas, ¿sí? Así que si se le pregunta en una mesa qué tasa de mercado, es la tasa de mercado en el banco donde yo opero para hacer descuentos de documentos, ¿sí? Generalmente estas tasas de mercado me aparecen como una tasa nominal efectiva. Si la tasa dice tasa nominal efectiva, no la puedo tocar, ¿sí? Si está en año, todos los otros datos tienen que estar en año. ¿Qué quiere decir los otros datos? El periodo. Tengo que transformar ese periodo de tiempo en años. Si me dice tasa nominal, bueno, la tasa nominal la puedo cambiar, modificar, pero cuando dice tasa efectiva, no la puedo modificar. Si está en año, queda en año. Si está en meses, quedan meses. Si tengo que adaptar mi tiempo al tiempo que establece la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque la tasa efectiva habla de intereses capitalizados dentro de esa tasa, ya calcula la capitalización de intereses. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando analizamos créditos. Haciendo un rápido repaso. Obviamente, si yo decido negociar un documento, ¿qué tengo que hacer? Paso 1, determinar los intereses, es decir, le gusta o no, tenemos que hacer costo amortizado, determinar los intereses que se devengaron hasta la fecha y que gana hasta la fecha. Y posteriormente, comparar el valor de ese crédito con el que yo recibiría si es que descuento el documento a fecha de cierre. Y eso va a ser otro tipo de resultado financiero, pero le vamos a llamar de otra manera, ¿sí?
Sí, debe dar igual. Sí, sí, sí. Porque los dos, uno trae del pasado al presente, otro del futuro al presente y todo con la misma tasa, debería darte igual. Obviamente, en clase nosotros siempre lo estamos planteando como costo amortizado, siempre vamos del pasado al futuro. Y también van a ver en clase que cuando hablamos de documentos que se negocian, vamos a hablar de BAF a tasa de mercado. Pero tengan presente que esto, o sea, del futuro al presente, del pasado al futuro, si es de la misma tasa, debería dar igual. ¿Qué más era que le quería comentar? Bueno, eso es para créditos. ¿Y los pasivos cómo se miden? Al cierre. Si tengo la cuenta proveedores, si yo compré mercaderías a una tasa, a una tasa X muy similar al mercado, mi proveedor me estableció, vence a 60 días. Vendo, o sea, me compré en cuenta corriente. Y en 60 días tengo que pagar una X suma. ¿Qué método utilizarían? Obviamente genera intereses. ¿Cómo hacemos en contabilidad básica para medir los pasivos? Reconocíamos el capital que debíamos y todos los meses, ¿qué hacíamos a final de mes? Hacíamos el devengamiento de los intereses, lo mismo que en el crédito, solamente que en los pasivos va a ser diferente, va a ser capital más intereses devengados menos pagos, o sea, no va a ser cobro, va a ser pagos, ¿sí? Si es que hubo pagos en el camino, y si no, bueno, cero pagos. Costo amortizado a tasa pactada. Lo mismo, BAF a tasa pactada. Uno del pasado, otro del futuro. Todos nos vamos al mismo punto, que es la fecha de cierre. Bien, hay que tener presente en estos tipos de pasivos, en donde hay intereses, si tengo la intención de cancelar en forma anticipada. Y si yo tengo la intención de cancelar en forma anticipada, si esa decisión me genera mayores costos o menores costos, ¿sí? Porque puede ser que yo decidí cancelar en forma anticipada y la tasa de interés cambió. Por ejemplo, era una deuda a 180 días, decidí pagarla a 60 y bueno, la tasa de interés se modificó, es menor, un porcentual. Bueno, si es eso, tengo que considerar esa nueva tasa. Si tengo la intención y hay hechos posteriores al cierre que acreditan que pagué en forma anticipada. ¿Sí? O si hay algún tipo de descuento o tener en cuenta esa situación, si tengo la intención y si hay modificaciones en las condiciones pactadas al inicio. Eso con el pasivo. Ahora, si tengo un pasivo en moneda que no me genera intereses, ¿a qué valor estaría dado la medición del cierre? Como el típico ejemplo, anticipos que no congelan precio. Yo recibo un anticipo de 100 pesos, no me congela el precio, por lo tanto, yo le debo solamente 100 pesos. Lo único que tengo que hacer es el día que el señor venga a concretar la venta, restar esos 100 pesos. Me dio un anticipo de 100 pesos. ¿A cuánto debería medir ese anticipo? Sí,
a su valor nominal, a 100 pesos, ¿sí? A su valor nominal. Bien, ¿y si tengo bienes? O sea, ¿y si sí congela precio? Se lo estuvimos haciendo. ¿Qué hacíamos cuando congela precio? Cuando congela precio, ese pasivo se convierte en un pasivo en especie, ¿sí? Yo ya no debo dinero, debo una cosa. Entonces, el costo de cancelar ese pasivo, es decir, el costo que me llevaría a cumplir con mi obligación, el costo de esa mercadería, ¿sí? La medición al cierre de esa mercadería. Si la mercadería lo tengo en stock, la medición al cierre de esa mercadería en proporción al anticipo, más todos los gastos necesarios para poder, realmente serían todos los gastos que incurriría para poder pagar esa obligación. Por ejemplo, si yo pago fletes, tengo costos de fletes y otras cosas más que me comprometí, tengo que incluirlo. ¿Y si no tengo la mercadería en stock? Gran pregunta. ¿Qué pasa si no tengo la mercadería en stock? El costo de reposición de esa mercadería, ¿sí? Sería el costo de adquirir esa mercadería, que en pocas palabras sería el costo de reposición. Es el precio de compra más todos los gastos necesarios para poner en condición de venta, más todos los gastos que yo voy a incurrir para cumplir con esa obligación. Bien, tener en cuenta siempre que el valor en los pasivos, el valor razonable es mi valor límite, en los activos, perdón. En los activos el valor razonable es un valor límite superior. En los pasivos, mi valor razonable va a ser, mi valor límite sería el costo de cancelación y es inferior, ¿sí? Ningún pasivo puede valer menos de mi costo de cancelación. Bueno, dando un repaso de la teoría, vamos con la práctica. ¿Qué nos quedaba de este ejercicio hacer? Porque ya medimos las mercaderías, medimos el costo de mercaderías vendidas y ahora nos falta medir qué cosa. Exactamente. ¿Qué créditos tenía? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está mi planteo? Aquí está. Para comenzar, teníamos un saldo inicial, ¿no? Un deudor por venta, exactamente. ¿Qué más tenemos? Muy bien, sí. Exactamente. Muy bien. Entonces tenemos 3 créditos. El primer crédito, vamos por orden cronológico, el que empezamos, es el crédito que ya veníamos arrastrando, ¿sí? Del mes de septiembre. Mes 10 es septiembre, ¿no? Octubre, ahí está, gracias. Mes octubre. Bueno, ¿cómo voy a medir para iniciar esta situación? ¿Qué piensan ustedes que haré? A ver, tengo que plantearme, ¿tengo la intención de negociar este documento? ¿Este crédito? ¿Qué dice el planteo? ¿Este crédito es un documento? Y no, es una cuenta corriente. En principio no se emitió, no se tiene el respaldo de ningún documento más que la confianza con nuestro cliente. Por lo tanto, no sería un documento. Pero ahora bien, ¿la empresa descuenta o negocia documentos? Exactamente, entonces todos los cheques que tendría los descuenta.
En principio, como este no es un cheque, es un deudor por venta, es algo que está en cuenta corriente, no podría descontarlo. No descuenta facturas, o sea, no negocia facturas, sí cheques. Por lo tanto, ¿va a negociar ese documento o no? Este crédito, perdón, ese documento nada que ver. ¿Ese crédito lo va a negociar? No. Entonces, ¿cómo debo medirlo? A tasa pactada, exactamente, a costo amortizado a tasa pactada. Bueno, ¿qué tengo que hacer? El cuadro de costo de amortización. Y voy a tener que establecer cuáles son los periodos, porque es un plazo bastante larguito. A ver, ¿cuántos meses eran? Ya me olvidé. Eran 90 días. Y nosotros estamos en el periodo segundo, tercero inclusive, ¿sí? Estamos en un intermedio entre el periodo 2 y el periodo 3. Sí. El documento es del 15 del 10. Sí. ¿Los intereses se van a medir del 15 al 30 o medimos un interés por el mes completo? No, del 15 al 30. O sea, y en este caso, por ejemplo, yo te recalco esta situación de que los intereses están, o sea, nuestra fecha de corte está entre el segundo periodo y el tercer periodo. ¿Por qué? Porque se va a devengar parte del segundo periodo del 14 del 12 hasta el 31 del 12, no, perdón. Desde el 14 del 11 hasta el 14 de diciembre está el segundo periodo. Por el mes completo, o sea, del 15 al 15 de noviembre, con ese periodo entero, o lo divido 15 días. Vos vas a devengar, o sea, vos cuando hagas tu cuadro de amortización vas a tener que hacer, o sea, ¿por qué? Porque el planteo te dice, se capitaliza cada 30 días. Entonces vos tenés que hacer los cortes de capitalización cada 30 días. Entonces, la primera fecha es 15 del 10, yo voy a devengar desde el 15 del 10 hasta el 14 del 11 intereses. Y ahí voy a tener que hacer corte, bueno, estos intereses, 15 días para este mes, 15, o sea, hacer el quilombo de separar, pero sí o sí tenés que respetar el corte de capitalización. No, tenés que hacer por corte de capitalización. Sí, nosotros, porque las normas técnicas lo dicen, considera que se utiliza interés compuesto mensual, o sea, que se capitaliza cada 30 días. Por eso hacemos los cortes de capitalización cada 30 días. Entonces, el primer corte, el momento cero, es decir, donde se hizo la operación, el 15 del 10, los intereses son cero, se cobró cero, y entonces mi crédito es igual que es una operación al contado. ¿Por qué? Porque todavía no transcurrió ningún día. Pasaron los primeros 30 días, nos encontramos en el 14 de noviembre. ¿Qué tengo que hacer yo para determinar cuánto vale mi crédito el 14 de noviembre? ¿Qué hicieron? ¿Cómo calculo el interés? Sí. Es el caso integrador de bienes de cambio y créditos. Ya es la segunda parte. Pero dice caso integrador bienes de cambios y créditos. Así se dice. Créditos y pasivos, incluso. Bueno, tiene un nombre medio largo. Es un ejercicio solo. Es un PDF con un ejercicio solo. ¿Qué hicieron? ¿O qué haríamos? Por realmente, como estamos con interés, o sea, fíjense que por cada corte que hay, por cada columna que hay un periodo de 30 días. ¿Sí? Todos los días se genera intereses. Nosotros capitalizamos cada 30 días. Dentro de esos 30 días los intereses se van a devengar por interés simple. La formulita que nosotros utilizábamos, ¿se acuerdan que era para determinar capital
más intereses, que era capital, por, no, sí, por 1 más la tasa elevado a la n. Esto es interés compuesto. ¿Sí? Esto pasa para poder determinar el capital final sin necesidad de hacer ese cuadrito, de un solo cálculo. En cambio acá, como nosotros tenemos que ir analizando el periodo en que se van capitalizando los intereses, vamos a hacerlo pasito por pasito. Entonces, desde el 15 del 10 hasta el 14 del 11 se generaron intereses simples. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer 1.500.000 por la tasa que era 0,4, ¿no? Que es una tasa mensual, por eso le aplico directamente. ¿Cuánto me da eso? 60.000. Bueno, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a poner capital, 1.500.000 más 60.000. ¿Tuve cobros? No, no tuve cobros, 0. Entonces, mi nuevo capital va a ser 1.560.000, que voy a poner acá abajo. ¡Epa! Acá abajo. Y eso va a ser mi nuevo capital para el segundo periodo donde se capitaliza. Los periodos de capitalización son cada 30 días. Y ahí nuevamente, 1.560.000, estoy diciendo bien, estoy sumando bien mentalmente, a la cual le voy a volver a aplicar esta tasa de interés, 1.560.000 por 0,04, ahí me va a dar otros intereses, que ya mi cerebro no funciona, 62.400, a los que le voy a sumar a mi capital de este segundo periodo, que es 1.560.000, que me va a dar un nuevo capital, que es 1.622.400. Bien, esos 62.400 son intereses que se generaron entre el 14 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Y como yo no tengo completo todavía mi periodo de cierre de ejercicio y ese crédito todavía continúa, voy a tener que calcular el siguiente periodo. El siguiente periodo, que es el 13 de enero del año siguiente, mi nuevo capital va a ser 1.622.400, al cual le tengo que aplicar otra vez la tasa 1.622.400 por 0,04, y esta me va a dar nuevamente otros intereses, 64.896. ¿Sí? Bueno. Obviamente todos esos intereses me va a dar un valor total de, o sea, estos tres, 187.296. Estos son los intereses que se habrán devengado o que se tienen que devengar desde el 15 del 10 hasta el 13 del 1. Pero nosotros estamos al 31 de diciembre del 2023. Y obviamente ya sabemos que se han devengado intereses en los periodos anteriores. Opción 1, la más fácil y la menos complicada para ustedes, porque digo, bueno, si este balance está cerrado, no me hago mucho drama, considero que está todo bien, y si está mal fue culpa de la profesora que escribió mal. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir al mayor de intereses positivos a devengar, pero solamente de este crédito, ¿sí? No sé si se habrán dado cuenta, yo le hago mayores por créditos, así se entiende mejor. No es que pongo todo en una sola bolsa, después sí meto todo en una sola bolsa, pero
Y fíjense que mi mayor al inicio de diciembre, o sea, al 30 de noviembre, saldo del 1 de diciembre, me dice que los intereses positivos de vengar eran 94.016, ¿sí? Esos eran los intereses que faltaba de vengar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Opción 1, la más fácil, calcular los intereses que se tendrían que haber devengado entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Cuáles son los intereses que tengo que proporcionar? Básicamente, del segundo periodo, esos 62.400, y de este tercer periodo, que eran los 64.896. ¿Dije bien? Bien. Bueno, entre el 15 y el 12, yo hago un cálculo y me sale que hay 14 días. Y entre el 14 del 12 y el 31 de diciembre hay 17 días, entonces hago la proporción. ¿Se entiende? Agarro 62.400 dividido 30 por los 14 días que hay entre el 1 de diciembre y el 14 de diciembre, ¿sí? Y me da 29.120, que es lo que ven acá. No sé si los chicos de la virtualidad pueden llegar a identificar esos valores. Si no, me ponen un signo para abajo y le marco. ¿O están durmiendo la siesta y me...? Ah, bien. Bien, Sergio. Y bueno, porque ahí solamente devengué la proporción de 14 días. Bueno, desde el 14 de diciembre hasta el 31 hay 17 días. Hago la proporción, pero ya del tercer periodo. 64.896 dividido 30 por 17 días. Y la suma de esos dos valores me va a dar los intereses que tengo que devengar en este periodo. Bien. Otra cosa, podrían hacer lo que hice yo ahí, que compliqué la existencia, es hacer el cálculo de devengamiento de todos los meses, si es que ustedes quieren estar seguros de que está todo bien y me cierra, en donde fíjense que proporcioné por periodo, de tal periodo a tal periodo, ¿sí? Eso es lo que está ahí. Para poder determinar, bueno, estos son los intereses que se tendrían que haber devengado. Yo en este periodo lo único que tengo que devengar son 65.894,40, ¿sí? Tengo que hacer el asiento. ¿Cómo haríamos el asiento de devengamiento? Ahora ya van a encontrar la razón de esos 93.000 y cómo lo saqué, no se preocupen. ¿Cómo sería el asiento de devengamiento? A ver, 31 del 12. Los intereses positivos, ¿es una ganancia o una pérdida? O sea, ¿son resultados positivos o negativos? Positivos, bien. Los intereses positivos a devengar. Estoy confundida, no sé, me perdí ya, el cerebro lo tengo quemado, acuérdense eso. Resultados positivos, estos intereses me generan un resultado positivo o negativo. Bueno, en líneas generales, aprendimos en contabilidad que los resultados positivos siempre se acreditan, entonces lo tiro para el haber. A ver, ¿dónde me quedé? Por 65.000. Muy bien, Patricia. ¿Y cuánto era?
894,40. Bien. Ajusto mi mayor de este crédito nada más para que podamos entender. Y ya podríamos empezar a calcular la medición al cierre. Fíjense ahí en este lindo mayor que yo le agregué, fíjense que nosotros teníamos al inicio, a ver, la suma de estos tres, la suma de los intereses me daba 187.000, ¿se acuerdan? 187.000 y algo. Que no me acuerdo acá, pero está acá. ¿Qué saldo? ¿De dónde sale el doble de cuatro? Eso sale de este saldito. O sea, bueno, ahí llegamos. Fíjense que la suma de los tres intereses, 60.000, 62.400 y 64.896, me da la suma de 187.296. Eso es lo que se apareció el 15 del 10. Bueno, yo en el primer, entre el octubre y noviembre estuve haciendo devengamientos de intereses, ¿no? Que esos devengamientos de intereses me da 93.280. Se me hace que están mal estas fechas. No le hagan caso a este cuadro. ¿Está mal? Sino que háganle caso a esto. Fíjense que estos 60.000 yo proporcioné hasta el 31 de octubre, me dio intereses de 32.000 en octubre, y en noviembre yo proporcioné los 60 y los 62.400, y me dio 28.000 y 33.280 de intereses. Entonces la suma de estos tres intereses que calculé acá son los intereses que se fueron devengando en octubre y en noviembre, los 93.280. Bueno, yo le resto ese valor. Yo le resto los 93.280, que son los intereses que se devengaron en el periodo anterior, y me da 94.016. ¿Se ve? Bueno, ese es el saldo que yo tuve al inicio de mi ejercicio. Le resto los intereses que devengué y me queda 28.121,60 de intereses que se van a devengar en el mes de enero. ¿Sí? ¿Complicado? ¿Muy complicado? ¿Qué dudas tienen? A ver, espérenme. ¿Qué es lo que se le dificulta? Proporcionar los intereses. Pero lo pueden calcular de esta manera. A ver, espérenme. A ver. Acá. Estos datos, ¿cómo yo los calculé? A ver, vamos a ver primero acá. ¿Cómo yo hice este cuadro? En base a los datos que me dio el planteo, porque el planteo me dijo son 1.500.000 el capital, ¿sí? Tengo 3 meses, o sea, 90 días, serían 3 periodos mensuales de capitalización y una tasa de interés del 4%. Entonces, en base a eso yo voy a ir construyendo todo el crédito. Espérenme un segundito.
Ahí le pongo otra vez para que puedan. Sacar la foto porque yo sé que saco foto. Ahí está, ¿sí? Los intereses que se devengaron en octubre, los intereses que se devengaron en noviembre y bueno, por último los intereses que devengué en diciembre. Hice la proporción. Tienen que tener muy en claro las fechas y cómo se trabaja con esta capitalización de intereses. Acuérdense, nosotros capitalizamos en forma mensual, es decir, cada 30 días. Entre ese periodo, los intereses se generan a interés simple. ¿Cómo calculo? Capital por interés. Listo. Ahora bien, finaliza mi periodo de capitalización, que son cada 30 días, tengo que encontrar un nuevo capital. Y ese capital va a ser el capital al inicio, más los intereses que se devengaron, y así sucesivamente voy generando el nuevo capital. ¿Se entiende? No importa, o sea, yo sé que a ustedes una de las cosas que por ahí le puede preocupar es cuento bien los días. Bueno, no importa. Si hay días que por ahí yo digo, bueno, son 15 y en mi solución es 16 y tampoco va a estar mal. O sea, pero hagan este ejercicio de, bueno, ¿cuántos días son? El periodo 1, el periodo 2, son 30 días, son 60 días, ¿sí? Busquen identificar la cantidad de días y cuándo se hacen los cortes de tal manera de poder después hacer esta proporción, que es lo que está acá. ¿Alguna duda? Esto es fundamental, porque esto siempre hay que hacerlo, hay que devengar los intereses. Y hasta ahora esto es fácil porque no tiene cobros o pagos, si es que hablamos de pasivos. ¿Cómo va a estar compuesto esa deuda? No, no es deuda, es crédito. Este crédito. Acuérdense, nosotros ahora estamos trabajando solo con el capital, sacamos y dejamos a un lado el IVA. Hicimos el asiento de devengamiento. Bueno, ¿cómo mido el cierre? Porque lo importante acá es medir al cierre. Nuevamente, acuérdense que estos valores están dados por el capital, más los intereses devengados, más el IVA, menos cobros. No tuvimos ningún cobro, bueno, 2.013.506,56 es el valor de mi crédito a la fecha de cierre, que va a estar compuesto por un capital de 1.500.000, más intereses que se devengaron, más el IVA. Una forma mucho más sencilla, si confío en mi contabilidad, ¿cómo va a ser? Deudores por ventas. ¿Cuál es el valor de deudores por venta? De la cuenta deudores por venta. Acuérdense que cuando yo doy de alta la cuenta deudores por venta tiene todo, ¿sí? Todo lo que voy a cobrar a los 90 días, ¿sí? Eso es lo que me deben. Me debe capital, IVA, intereses. Es el valor futuro. Acuérdense, deudores por venta siempre es un valor futuro. Por eso utilizamos la cuenta regularizadora intereses positivos a devengar. Porque obviamente, como es un valor futuro, no es lo que vale hoy el crédito. Entonces, ¿qué hago? Analizo con la cuenta regularizadora, establezco la cuenta regularizadora, que es menos 28.121,60, que salía de este mayor que estuvimos calculando, y me da el mismo valor que si yo hago capital más intereses más el IVA. ¿Sí?
Por eso es muy importante manejar mayores. Más ahora que estamos viendo medición al cierre. Mucho más importante ahora que estamos haciendo medición al cierre. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hagamos medición al cierre, nosotros queremos saber cómo está medido. Y siempre fíjense que decimos, bueno, contablemente, ¿qué dice la contabilidad? ¿Qué dice mi medición al cierre? Bueno, tengo que llegar a la medición de cierre, ¿cómo lo hago? Y así empiezo a hacer los asientos de ajuste. Y si yo en ese momento estoy nublada, no me acuerdo, empiezo a razonar conforme los valores. Porque la contabilidad, acuérdense, todos los activos tienen saldo deudor. Si yo necesito aumentar su valor, los voy a debitar. Si necesito disminuir su valor, los voy a acreditar. Y ahí empiezo a ver, bueno, pasa lo mismo acá. Una cosa muy, muy importante que les voy a aclarar desde ahora, los créditos, el valor nominal, nunca cambian. Nunca se ajustan el valor nominal. ¿Y el valor nominal de ese crédito cuál es? ¿En qué cuenta está reflejada? El valor futuro, de lo que yo voy a cobrar a futuro. Deudores por venta. Esa cuenta, por lo tanto, jamás se ajusta. Esa cuenta. Si yo tengo que hacer un ajuste, nunca jamás lo voy a hacer por la cuenta que refleja el valor nominal de mi crédito. ¿Sí? Tengan presente, anótense ahora eso ya, porque lo vamos a ocupar para el siguiente caso. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Seguros? ¿Bien seguros? Bien, vamos con el otro deudor por venta, y este deudor por venta incorpora una cuestión nueva. Tiene cobros. ¿Sí? A ver, vendimos 20 unidades en cuenta corriente con 2 pagos mensuales. Es decir, el sujeto nos dijo, bueno, yo te debo, ya ni me acuerdo cuánto nos debe, vamos a ver qué dice nuestra contabilidad. Bueno, este deudor por venta del 15 de diciembre es un deudor por venta que, ¿a cuántos días? En 60 días nos va a deber 2.155.565,17. ¿De dónde saco esto? Del asiento de inicio de esta operación. Vamos para atrás, muy para atrás. De acá. Esta es la operación 1 que hicimos. Este es el asiento. Este es el asiento que hicimos después. Mi deudor por venta va a ser 2.155.564,17. Bueno, ahora, ¿de dónde salió esto? ¿Sí? Salió de una operación en donde yo vendí 20 sillas a un precio unitario de 84. Por lo tanto, en base a esos datos, ¿cuál es mi capital? $1.680.000. Ese es mi capital. Al 15 del 12, al momento cero, eso es lo que me debía, 15.000, nada que ver. 1.680.000. Como yo capitalizo cada 30 días y son 60 días, son 2 periodos de capitalización. Bien, y es lo que voy a hacer o a jugar. Ah, no. Bueno, en el momento 15, como les dije, el capital, lo que me deben va a ser igual al capital. Pasaron 30 días. Entre el 15 de diciembre
Sumo 30 días y me da 14 de enero del año siguiente. Bueno, ¿qué pasa el año siguiente? El año siguiente yo voy a tener un capital de 1.680.000 más intereses que va a ser 0,04 o 4%, como quieran, por 1.680.000 me da un interés de 67.200. Y resulta ser que finalizados los 30 días, yo cobro. ¿Sí? Bueno, anoto la cobranza. Ya con este periodo, yo ya puedo cortar y hacer el análisis de los intereses, el devengamiento, porque yo todavía no cobré el 14 de diciembre, el 14 de enero voy a cobrar. Estamos a 31 de diciembre, no cobré. Pero si yo quiero ver si mi cálculo está bien, si la profesora hizo bien todos los cálculos, puedo llegar hasta cerrar el ciclo y hacer un periodo más, que es lo que hice yo acá. Bueno, en el primer periodo lo que voy a hacer es 1.680.000, sumar los intereses que se devengaron, restar el cobro. Y me va a dar un capital de 856.470,59. ¿Sí? Ese es mi nuevo capital, al cual yo nuevamente, para el segundo periodo, voy a calcular los intereses. ¿Cómo calculo los intereses? La tasa 0,04 por ¿qué monto? ¿Cómo? 856.470,49 por la tasa 0,04 menos el pago, me tendría que dar 0, porque supuestamente se cancela todo ahí. En el ejercicio anterior no consideramos el pago, por eso me daba, pero sí considero el pago. Cobramos, perdón, nos pagaron, entonces el saldo sería 0. Pero obviamente este cuadro yo hago para que ustedes vean cómo se comporta el crédito al final y cómo deberían darle sus cálculos. Pero con el primer devengamiento, la primera columna, la segunda sería, la segunda columna, ya estaríamos. ¿Por qué? Porque fíjense que se devengaron intereses desde el 15 de diciembre hasta el 14 de enero. Ya está, ya estoy dentro de mi fecha de cierre. ¿Cómo yo determino los intereses a devengar? ¿Cuál es los intereses del primer periodo? Exactamente, 67.200 dividido 30 por 16 días, dice ahí. Esa proporción me da 35.840. ¿Sí? Bien. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que registrar? Exactamente, ¿cómo registro? Sí, ya sé, me vas a decir, pero díganme, porque no están participando, chicos. Me canso de hablar y no traje agua, así que, ¿cómo sería el asiento? Exactamente, intereses positivos a devengar a intereses positivos por los 35.840. ¿Registro el cobro? No, muy bien, no, porque el cobro va a ser el 14 de enero. Todavía no pasó el 14 de enero. Si mi fecha de cierre fuera así, el 31 de enero, ahí sí ya es otra cosa. Ahí sí voy a registrar el cobro. Pero si no, no.
Bueno, la medición al cierre de la misma manera. En este caso no es muy difícil, medición al cierre va a ser el capital más los intereses que se devengaron, que son los 35.840, no hay mucho inconveniente en esta situación, más el IVA. Eso sumado me da 2.089.000 y algo, o por la forma contable, que vamos a empezar a acostumbrarnos a manejarnos por la forma contable, es decir, con los saldos de la contabilidad. Me voy a mi valor nominal. ¿Dónde está mi valor nominal? En la cuenta de valores por venta. 2.155.565,17, menos el saldo que tengo en intereses positivos a devengar. Voy a mi mayor y digo, bueno, los intereses eran de 101.458,82, que si no se acuerdan de dónde sale, sale del asiento de medición inicial. ¿Sí? Vamos a corroborar, no vaya a ser que esté diciendo. Sí, sale de ahí. Por lo menos en mis apuntes está. Menos los intereses que ya se ganaron, es decir, los que se devengaron, bueno, me da ese saldo, 65.618,82. Le resta mi valor nominal y me tendría que dar lo que me deben hoy en día. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Documentos a cobrar. ¿Por qué puse aquí? Aquí estábamos hablando de algo. Ah, sí, estamos hablando de... Ay. Bueno. Documentos a cobrar. Acá sí ya hay un documento. ¿Y qué pasa con los documentos en esta empresa? Se descuentan, se negocian, venden, hablando mal y pronto. No se vende, o sea, la operación jurídica no sería vender, pero bueno. Se descuentan. Pero como les había comentado ya desde un inicio, tengo que calcular los intereses devengados, ¿sí? Tengo que calcular los intereses que se han devengado. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? El cuadro de costo amortizable. Voy a hacer un cuadro de amortización de ese crédito. Y a ver, ¿qué valores pongo? En el periodo cero, es decir, en el momento cero, en el momento en que hice la venta, ¿mi capital cuál va a ser? Están todos los valores ahí. Exactamente. ¿Y mis intereses? En el momento cero, en el momento 15 de diciembre, 20 de diciembre. Exactamente. Intereses cero. Momento cero, intereses cero. Los cobros cero. Entonces mi capital va a ser 1.052.100. En el segundo periodo, es decir, pasaron los 30 días, ya estamos en el 19 de enero, mi capital va a ser 1.052.100. ¿Voy a tener intereses? ¿Intereses va a ser cero o más a cero? ¿Va a ser un valor positivo o un valor cero? Va a haber interés, exactamente. Bueno, ¿cómo calculo esos intereses? Exactamente. 0,04 o 4%, como lo quieran decir o calcular, por el capital, que es 1.052.100. ¿Cobros tengo? No, no tengo ningún cobro, porque es un cheque a 60 días. No tengo nada. Bueno,
Ahí me va a dar 42.084. Cobros tengo 0. Mi nuevo capital va a ser la suma del capital a los intereses. Nuevamente me quiero complicar la vida yo y calculo todo el cuadrito. Y establezco el nuevo capital para el segundo periodo, los intereses que se van a devengar en ese segundo periodo, que ya excede mi fecha de cierre. Y bueno, establezco el monto que me tiene que pagar. Eso me va a tener que pagar en capital e intereses al finalizar el ejercicio. Más IVA, obviamente, que ahí el IVA no está porque sacamos de este análisis el IVA para no complicarnos la existencia. Bueno, ¿cómo calculo mis intereses que voy a devengar? ¿Cómo calculo? ¿Sí? ¿Qué monto? Muy bien, 42.084. ¿Qué hago con eso? Lo divido 30 por los 11 días, que ahí le calculé yo. 11 días. Listo. Y eso me da 15.430,80. Ya está el cálculo. ¿Bien? Hago el asiento que ya lo estuvimos haciendo. Intereses positivos a devengar a intereses positivos. ¿Y termina la cosa? ¿Cómo? Exactamente, no, porque negocio, como dice la compañera. Bueno, mi medición al cierre, hasta el momento, es, mi documento vale hoy, con los intereses devengado, más el IVA, más el capital, 1.306.500,59. ¿Sí? Pero voy a negociar este documento. ¿Va a valer lo mismo? Y no. O no sé, puede ser, quizás. Bueno, ahí le dije cómo es el mayor. Porque hasta ahora, hasta acá estamos midiendo costo amortizable a tasa pactada. Pero este documento se negocia. Entonces tengo que medir al BAF. Realmente me tengo que poner en la posición, bueno, está bien, se negocia. ¿Cuánto el banco me daría si negocio hoy, a fecha de cierre? 31/12/2022, creo que es. Obviamente, nadie va a negociar a ese, en ese momento, pero bueno, tengo que contablemente definir, bueno, si yo negociara hoy, porque lo voy a negociar, ¿a cuánto me va a dar el banco? Eso es lo que va a valer, porque al fin y al cabo yo voy a negociar, va a ser un valor neto de realización en cierta manera, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Este BAF a tasa pactada, a tasa de mercado, es un valor neto de realización, porque en cierta manera estoy vendiendo mi crédito. Bueno, ¿cómo calculo esto? A BAF a tasa pactada. Bien, ¿cómo hago esta operación? Valor nominal. ¿Cuál es mi valor nominal? Mi valor futuro. Si bien ahí aparece, pero tengan presente que de dónde sale ese 1.376.921,15 del mayor de documentos a cobrar, o me voy al asiento de medición inicial de esta operación. Bueno, mi valor futuro, mi valor nominal, ¿sí? Como les dije, esto es un valor futuro, lo tengo que llevar al presente, y el presente es la fecha de cierre, perdón. Que la fecha de cierre es 31/12, que pareciera ser del 2022 o del año XX, no importa.
¿Cómo hago para llevar esto? Del futuro al presente. Divido, multiplico, divido. Valor 1.760.000. Ay, estoy diciendo cualquier cosa. 1.376.921,15 dividido ¿qué? 1 más la tasa. ¿La tasa cuál es? 1,50. Si no sé, sería 150% dividido 100. ¿Esta tasa en qué periodo de tiempo está? ¿Saben de dónde saqué esos 150? Sí. ¿Saben? Allá las chicas del fondo, ¿saben dónde saqué esos 150? ¿Del enunciado? De datos adicionales. ¿Qué puntito? Punto. ¿Qué? Sí, es el puntito cuarto. Sí, el puntito 4. O sea, no tiene punto, tiene puntito realmente, no tiene número. Ni letra. Mala mía. ¿Qué dice ahí? La firma descuenta todos sus documentos mayores a 30 días. La tasa de descuento efectiva anual es de 150. Por eso directamente pongo 1,50. ¿Por qué hago? 150 dividido 100 me da 1,50. Y como es tasa efectiva, no la puedo modificar. Tengo que adaptar el periodo de tiempo, siendo concordante con matemática financiera. Entonces, mi tiempo tiene que estar expresado en años. ¿Y mi tiempo está en años o no? En días o en meses. No sé, yo calculé que para acá, a fecha entre. ¿Cuándo era que cobramos esto? Entre el 18 de febrero del 2023 al 31 del 12 del 2022, por lo menos yo calculé 49 días. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago esto para pasar a años? Un año sería 49 dividido 365. 13. Y quizás más. Si querés utilizarlo entero o querés utilizar 0,13, no hay drama. Entonces, 0,13 años. 0,13 años. Los dos están en el mismo tiempo, estamos bien. Acuérdense, cuando hablo de tasa efectiva, la tasa efectiva no se puede modificar, no la puedo modificar de tiempo. Mi N es lo que voy a adaptar a la tasa. Que en líneas generales, ya le advierto, va a ser así. Le voy a dar la tasa efectiva anual. Por lo tanto, van a tener que pasar su periodo de tiempo, que generalmente lo van a calcular en días, en años. ¿Sí? Porque esta tasa de interés ya tiene la capitalización que el banco necesita, requiere o quiere. Bueno, ¿eso me da cuánto? Le da ese lindo valor que es 1.217.500. Le da bien, calculé bien. Copio acá en el pizarrón lo que está en la diapositiva. ¿Y eso qué es? Exactamente, el valor descontado a fecha actual, o sea, sería el valor actual, a la fecha de cierre. Pero en términos contables, ¿qué es? ¿Para qué yo hice ese cálculo? Claro, ¿y el BAF qué es? El BAF a tasa de mercado, ¿qué es?
mi medición al cierre. ¿Sí? Este valor es lo que tiene que valer, ¿qué cosa? Mi documento. Exactamente. Mi documento contablemente tiene que valer esto. Yo tengo que llegar a esto. O sea, cuando yo agarre, o sea, no cuando yo agarre, cuando el usuario de la información agarre el estado contable y diga, bueno, el documento vale, el valor nominal es 1.076.921,15 menos la cuenta que le regulariza, le tiene que dar este valor. ¿Sí? Porque esta es la medición al cierre a la que yo quiero llegar. Y mi medición al cierre, porque todavía no hicimos asiento acá, ¿es esta? ¿1.217.000? No. Espérenme. Es 1.306.000. ¿Tengo que hacer un asiento de ajuste? Sí. Porque contablemente todavía tengo que hacer ajustes. Ahora bien, por eso, mi medición contable, como dice acá, es 1.306.500,59. Y mi medición al cierre, que es el VAF a tasa de mercado, es 1.217.550,51. Hay una diferencia. Esa diferencia es un asiento de ajuste. Bien. Primer punto. Ajusto. ¿Contra qué cuenta ajusto? ¿Cuáles son las dos cuentas que voy a utilizar para hacer el ajuste? Y dos, ¿esta diferencia es un resultado positivo o negativo? No porque ahí diga negativo, es negativo. ¿Es resultado negativo o no? Es resultado negativo, sí, es resultado negativo. Pero, ojo, ¿qué les había dicho yo a comienzo, no tan comienzo de clase? Mi documento, voy a borrar esto, vale 1.376.921,16 y ese valor no se ajusta, no se toca, nada. Ese valor queda. ¿Sí? Porque es el valor que está expreso en un documento y por lo tanto yo no puedo, no se va a cobrar ni más ni menos. Ni yo ni el banco va a cobrar más o menos. Bueno, y ese es mi valor, el valor de mi documento, y yo necesito llegar a una medición contable de no de 1.306.000 y algo, sino de 1.217.500 y algo. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? Primera pregunta, ¿contra qué cuenta se ajusta esa diferencia? Esos 88.950. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, al documento negociado. ¿Pero qué cuenta? Porque yo documentos a cobrar no puedo cambiar. Ese valor no se toca, jamás. Porque como le dije, ese es el valor que yo le voy a cobrar a la fecha de vencimiento. Y aunque yo negocie, no negocie, mi cliente no me va a pagar más, ni a mí ni al banco. Él me va a pagar tal cual lo que dice el documento. Entonces, contra esa cuenta no se puede modificar, no se puede tocar, no se puede hacer nada. ¿Qué cuenta voy a ajustar? ¿Cuál está en signo de pregunta? Intereses positivos a devengar. Esa es la cuenta que ajusta el valor de mi documento y la que me va a permitir llegar a esta medición de cierre que yo quiero hacer. ¿Sí? La diferencia entre 1.000.000, entre el documento a cobrar y mi medición al cierre, me da 159.370,64. ¿Sí? ¿Qué es esa diferencia?
ya les dije, pero ¿qué es esa diferencia contablemente? No, no es resultado. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo yo saqué esos 159.000? Recién le comenté. Hablé rápido. No, no son los intereses. Bueno, ¿qué intereses? Bueno, sí son intereses, pero los que se van a devengar. Es el saldo de la cuenta intereses positivos a devengar. Esa diferencia que es entre mi medición al cierre y lo que vale el documento nominal es, me da esa, perdón, la diferencia entre esos dos valores me da 159.370. ¿Qué es el saldo que tiene que tener la cuenta intereses negativos a devengar? Yo tengo que llegar, ¿sí? Fíjense que esta primera parte era los intereses que se iban a generar a futuro, ¿sí? Los que ya se devengaron, el saldo. Entre el 31 de diciembre y 16 de febrero o algo así, ¿era que le dije? 18 de febrero, tengo para devengar 70.420,56 intereses. Pero para que mi medición al cierre sea el BAF a tasa de mercado, es decir, a la tasa de descuento, mis intereses a devengar tienen que ascender a 159.370,64. ¿Sí? Acá hay un valor que me falta. Esto está en blanco no porque me olvidé, sino porque acá falta hacer un ajuste, que es el ajuste que tenemos que hacer. Ahora, ese ajuste tiene que incrementar la cuenta intereses positivos a devengar o restarla. Incrementarla. Y para incrementar, voy a utilizar el pizarrón para hacer el asiento. Para incrementar, asiento de ajuste. 1. ¿En cuánto tiene que incrementar? 88.000, dije bien, 88.950,08. O sea, 150.370,64, que es el saldo al que yo quiero llegar, más el saldo contable de intereses positivos a devengar, me da justamente esta diferencia que calculamos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, mi ajuste, yo ya sé que en el debe y en el haber tiene que ser 88.950,08. Si escribí mal, me avisan. Bien. Ahora, ¿contra qué cuentas? Ya sé, intereses positivos a devengar. ¿Va en el debe o en el haber? ¿En el haber? Sí, en el haber, con seguridad, sí, sí, profe. No sea, no haga preguntas tontas. A devengar, que me confunde todo. ¿Y la otra cuenta? Algo por el estilo, pero no le vamos a llamar resultado de pertenencia porque nos queremos complicar la vida. Va a ser resultados por negociación de documentos. ¿Y ese resultado va a ser positivo o negativo? Negativo, ¿por qué? Porque está en el debe. Entonces, cuando yo hago este asiento, voy a ajustar mi mayor y me cierra todo. De tal manera de que si yo mido al cierre contablemente, me dé al BAF a la tasa de mercado, es decir, a la tasa de descuento de documentos en el banco donde yo opero. Ay, hablé mucho. ¿Se entiende? ¿Se ve cuál es la lógica del asiento? Si se quieren aprender memoria, no hay drama. Pero traten de entender la lógica de por qué el ajuste es de esa manera y jamás
Jamás, jamás se ajusta la cuenta que contiene el valor nominal del documento. ¿Que cuál va a ser? Documentos a cobrar. ¿Por qué? Y porque mi cliente no me va a pagar más, ni a mí, ni al banco, ni a quien yo le venda. Ese es el valor que se va a cobrar. Y estamos. Lo logramos. ¿Sí? Hago este asiento que va a ser resultados por negociación de documentos. Voy a ajustar mi mayor, que ya lo vimos al mayor acá. Ajusté y me quedó 159.370,64. ¿Puedo cambiar o quieren sacarle otra foto? No hay drama. ¿Ya está? Hago otra vez la medición contable y me cierra, porque está medido al BAF a tasa de mercado. ¿Cuál es la tasa de mercado? La tasa de descuento donde negocio los documentos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Complejo. No son recomendaciones mías. Usen las líneas temporales. Utilicen el cuadro de amortización como línea temporal también, si quieren hacerlo, que es lo mejor para no perderse. Y trabajen con mayores. Mi mayor recomendación es trabajen con mayores. No traten de aprenderse de memoria, sino usen la lógica de la contabilidad, porque al fin y al cabo van a ser técnicos. Van a ser técnicos contables, tienen que usar la lógica, entonces utilicen esto. Bueno, no sé, porque la profesora ya no me dio 150, me dio 40 la tasa efectiva anual. Me puso cualquier cosa que puede pasar. Y no sé, no me está cerrando los datos. Hago toda la lógica contable. Agarro el mayor, analizo. Sé que nunca jamás tengo que cambiar con la cuenta que expresa el valor total de lo que voy a cobrar o pagar. ¿Sí? Bueno. Anticipos de clientes. ¿Qué hora es? Ah, estamos justitos. Bueno, anticipos de cliente. Los anticipos de cliente tenía uno o dos. ¿Cuántos anticipos tenía? No me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Exactamente. Uno que congela precio y otro que no congela precio. Bien. ¿Cómo medíamos los anticipos de clientes que congelan precio? Ahí más o menos lo tienen. Al valor de la mercadería, es decir, a la medición de cierre de la mercadería, que en este caso tenemos en stock, pareciera ser, porque ¿qué me dice? Valor de la mercadería BNR. Valor de la mercadería en stock, que como son bienes con ventas aseguradas, bienes de cambio con venta asegurada, lo voy a medir al BNR, más todos los gastos directos de venta. ¿Sí? No siempre todos los gastos relacionados con liquidar o cancelar ese crédito van a ser igual a los gastos directos de venta, ¿sí? Ojo con eso, por ahí con la redacción dice otra cosa, tengan presente. Todos los gastos directos con la cancelación de ese anticipo van a ser igual a los costos directos de venta, por lo menos en este caso, que básicamente me va a dar el precio de venta, lo proporciono al precio que tengo, o sea, proporciono al anticipo, al valor del anticipo.
que era 70%. La medición contable con la medición al cierre me da 0. En este caso me da 0. Sí, porque tiene el mismo precio de venta, no hay mucha diferencia entre el precio de venta y el... O sea, el precio de venta que yo negocié no es diferente al precio de venta de cierre. Entonces, en ese caso no va a haber diferencias. O sea, hasta ahora hice un buen negocio, no perdí. ¿Y el anticipo que no congela precio? ¿Tengo que hacer algún cálculo o algo por el estilo? A su costo de cancelación. ¿Y cuál es el costo de cancelación? El mismo valor nominal. Porque lo que yo le tengo que dar es la misma suma de dinero, no le tengo que dar una proporción de mercaderías. Porque acuérdense, los que congelan precio son pasivos en especie, porque yo ya no me obligo a entregarle esa misma suma de dinero. Yo me obligo a entregarle el 70% del bien. Cuando él me cancele los otros 30, yo le voy a dar el bien entero. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, por eso siempre los pasivos en especie están relacionados su medición con la medición del bien. Bueno, los otros pasivos que tengo son anticipos que no congelan precio, que ya estuvimos hablando. IVA a pagar, que también es una cuenta pendiente que estaba ahí dando vueltas. ¿Se acuerdan que hicimos el asiento de posición de IVA? Y es lo mismo como todavía no venció y como todavía no tengo, bueno, todavía no venció, por lo tanto todavía no debo, va a ser a su valor nominal. Si llegara a vencer y generar intereses, bueno, tendría que calcular los intereses. ¿Sí? Aspecto número 1. En la contabilidad, las normas contables establecen que los créditos comerciales y las deudas monetarias que generan intereses, interés compuesto capitalizable a 30 días. Por eso trabajamos de la forma en que nosotros trabajamos. Eso es una suposición. Ahora bien, por ejemplo, el IVA a pagar, o sea, todas las deudas que yo tengan con el Estado no capitaliza los intereses. O sea, obviamente me intima si llego a tener si llego a... El Estado hace lo que él quiere, ya les aviso. En cuestiones tributarias establece sus propias normas, porque el derecho tributario es autónomo. Bueno, punto aparte. Por lo tanto, nosotros hasta tanto no haya una intimación o no tengamos un plan de pago o algo por el estilo, los intereses que podría generarse por deudas tributarias es interés simple, ¿sí? No capitalizo, genero interés simple, ¿sí? Dato a color, no lo vamos a utilizar porque no nos complicamos mucho la existencia. Bueno, este es el estado de situación patrimonial. Después de hacer unos largos mayores, obviamente esos créditos por venta tienen los 3 créditos, ¿sí? Deudores por ventas de octubre, deudores por venta de diciembre y documentos a cobrar de diciembre. La suma de esos 3, es decir, la suma de sus mediciones al cierre me da eso. O la suma algebraica de las cuentas y sus regularizadoras, como quieran llamarlas. Bueno, ese es el estado de situación de resultado. Ese es el estado de situación patrimonial y esta es la de resultado. Ay, 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 me cansé de hablar.
Vamos a tomarnos un recreo mientras que le dejo la asistencia, que la puede entrar al link del aula virtual o acá. Y es 3 integrados. Ya le digo cuál era. 3 integrador. 3 con número, integrador todo con mayúscula. Esa es la clave. Y bueno, nos vemos en 10 minutos. Antes que me olvide, si ustedes van a hacer, yo les recomendaría sí o sí hacer el caso número, el 7.2, hacer el caso y subir al aula virtual, a la tarea, porque si hay muchos problemas, ustedes no están entendiendo, retomamos otra vez el caso, ¿sí? Eso es uno. Otro, si van a hacer por grupo, sería interesante que me escriban, somos grupo o escriben todos los que intervinieron. Si hicieron uno, ¿sí? Bueno, y si no,